Progrès de la terre. Un jour, quand nous dirons, c'était le temps du soleil, vous souvenez-vous, il éclairait la moindre ramille, et aussi bien la femme âgée que la jeune fille étonnée. Il savait donner leur couleur aux objets dès qu'ils se posaient. Il suivait le cheval coureur et s'arrêtait avec lui. C'était le temps inoubliable où nous étions sur la terre, où cela faisait du bruit de faire tomber quelque chose. Nous regardions alentour avec nos yeux connaisseurs, nos oreilles comprenaient toutes les nuances de l'air, et lorsque le pas de l'ami s'avançait, nous le savions, nous ramassions aussi bien une fleur qu'un caillou poli, le temps où nous ne pouvions attraper la fumée. Ah, c'est tout ce que nos mains sauraient saisir maintenant. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos, ustedes ya saben dónde están, a la máquina de pensar. Arrancamos esta semana, aunque aparentemente empieza muy calurosa, pero ahí tenemos a Gonzalo Gervás con bronceado, lo que demuestra que el sol también tiene sus cosas buenas y realmente que este calor puede servir para algo, ¿no? Puede servir algo más que estar aquí en esta radio con todos ustedes en esta máquina de pensar. Amigos, tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción. Estamos diciendo mucha pavada, dice Gonzalo Gervás. Tenemos a Selkirk, Angelopoulos y Artigas, tres nombres que van a pautar esta semana. Selkirk, ¿cómo se dirá Selkirk? Es la película, el largometraje de animación uruguayo del que vamos a hablar hoy, en el programa de hoy. Y Theo Angelopoulos, ustedes ya lo saben, es uno de los mayores directores de cine griego que falleciera de una forma trágica y absurda la semana pasada en un accidente automovilístico. Al cruzar la calle, una moto lo mató. Y Artigas tiene que ver con la última novela de Ramiro Sanchís, un Artigas alternativo, una historia alternativa. Pero arrancamos el lunes, abrimos esta semana dándole la bienvenida a Laura Chalar. ¿Cómo andas, Laura? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Laura, ustedes la conocen, es abogada, es escritora, es periodista cultural, ha publicado entre otros libros, por así decirlo, de poesía, El discreto encanto de la abogacía, cuentos, El vuelo pterodáctilo, cuentos, y también Laura ha participado activamente en el Te Cuento Que, y generalmente has entrado en varias ediciones. Sí, dos, la del año pasado y la de este año. Bueno, y cada vez se va arrimando más, cada vez más arriba, ¿no? Quiero la laptop. Claro, ahora llegaste a las estamos ahí. Vamos arrimando. No, y aparte metiste varios cuentos, minicuentos. 4 o 5. 4 o 5, sí. Exactamente, ahí estamos está. pensando. Pero a Laura la invitamos no como abogada, no como escritora, no como periodista cultural, sino como traductora, que no tengo aquí, pero usted también es traductora, es una 7 oficios de la cultura, por este libro que se llama La niña de alta mar, que acaba de salir en el Grupo Irrupciones. Acaba de salir que todavía no había visto el libro vos. Es verdad, lo vi acá, o sea, estoy familiarizándome con el libro, que está muy lindo, la verdad. La niña de alta mar es un libro de cuentos de Jules Supervielle. La semana pasada estábamos hablando con Álvarez Márquez, con Juan Álvarez Márquez, que él había hecho una exposición en torno a Supervielle en diciembre allí en París, con un éxito muy interesante. Él planteaba que la figura de Supervielle había estado como en un limbo, si bien es alguien que tuvo mucha legitimidad en Francia, mucho prestigio, ahora como que estaba ahí más o menos, y él piensa que el impacto de esa exposición tuvo que ver con una serie de valores culturales que tiene este escritor, pero este escritor que era uruguayo y escribía en francés. Claro, es una rara avis, Supervielle, al igual que Lautréamont, al igual que Laforgue, porque a pesar de ser uruguayo, eligió, en este caso, escribir en el idioma de sus padres, pero es una persona que siempre vivió a caballo entre las dos culturas, y eso lo dice muy bien Daniel Supervielle, que es escritor también y familiar del autor, en la introducción del libro, cómo las dos culturas influyeron cada una de manera distinta sobre la creación de él, ¿no? O sea, él siempre decía que el lugar de su nacimiento le dio las imágenes, claro, y el lugar de sus orígenes le dio el idioma. O sea, manejaba esa dualidad. Con este hombre, que ahora con Supervielle, con Juan Álvarez Márquez, la exposición estaba viendo porque me acordaba, se llamaba Jules Supervielle, el poeta de la Pampa.
Sí. Y tenía que ver con eso, con los vínculos que tenía Supervielle con Uruguay, con La Pampa, con el ámbito rural. Sin embargo, me parece que todo siempre lo ponemos con Lautréamont y con Laforgue, ¿no? Como Sí. tres franco-uruguayos. Y Son en el todos caso distintos. y en el caso de Supervielle es el más uruguayo de todos. Es el más ¿no? uruguayo es alguien de todos. que realmente es un uruguayo que eligió escribir en francés. Con grandes, digo, se eligió escribir en francés porque tenía grandes vínculos con Francia. Sí, ¿no? y esa dualidad se ve muy bien en los cuentos. Si vos ves el último cuento del libro, El Camino y la Laguna, por ejemplo, que se desarrolla básicamente en una estancia de la Patagonia, una Patagonia incluso más argentina que uruguaya, si se quiere, pero bueno, es un turco mercachifle que va, como muchos en esa época, vendedor ambulante con su bolsita al hombro, a vender a una estancia. Ese es un cuento que uno no se lo imagina en otro lugar que no sea en Sudamérica. Y después tiene otros que transcurren... Aparte, digo, ese cuento que está muy bien hecho, está narrado con una prosa seca Muy y seca. muy sólida, digamos, ¿no? Y es el más conmovedor de todos, a pesar de... Sí. Quizás por eso, ¿no? Quizás justamente por eso. Pero después tiene otros que transcurren en París, que vos ves que está, yo qué sé, en distintos barrios de París o en el Sena, hay una ahogada que va flotando por el Sena camino hacia el mar. Después hay muchos que son, digamos, de un surrealismo muy subido, ¿no? Sí, como ese, por ejemplo. Para nada que ver con este cuento último que el de no sé cómo se llama el último. El Camino y la Laguna. El Camino y la Laguna, que se trata de una crónica roja Sí. o terrible, un crimen Sí. terrible en medio de la Pampa, ¿no? Sí. Pero los otros cuentos son de un surrealismo que ahí sí parece bien francés, ¿no? Parece... Totalmente, totalmente. Aparte uno tiene la sensación cuando lees La Niña de Altamar o cuando lees La Desconocida del Sena o Las Consecuencias de una Carrera, que es el que yo decía de la carrera de caballos, que él está jugando también con su parte de poeta y porque son cuentos que también se pueden leer como un largo poema, Claro, ¿no? claro, O sea, claro. Y donde, por ejemplo, hay burros que piensan, bueyes Sí. que hablan, caballos Sí, que hablan. y que se pelean entre sí, ¿no? Sí, El sí, burro sí. con el buey, o sea, sí, él atribuye también, utiliza mucho, que también esa es una cosa que quizás la haya tomado, no sé, de su ascendencia francesa, ese fabulismo, ese jugar con los animales que piensan como personas o mostrar las fallas y los ridículos de las personas a través de los animales, ¿no? Eso es muy medieval y tuvo mucha desarrollo, digamos, mucho desarrollo en Francia a lo largo de, bueno, las fábulas de La Fontaine, Claro, por ejemplo, claro, son claro. francesas. Él plantea la ficción, digo, es muy consciente de la ficción y de la fábula, como decís vos, porque en un momento en La Niña de Altamar, que es el cuento que le da el título a este libro, La Niña de Altamar, y que es un cuento muy, pero muy interesante, se trata de un pueblo o de una calle que está en alta mar, en pleno océano, Sí. y dice, y hay en esa calle, que es de agua, y donde hay edificios, hay una niña que se pasea y bueno, que está todos los días, y él aclara que no se puede, todo no se puede explicar por qué ocurre. Sí, él dice, no voy a citar textual, pero él dice, diremos las cosas a medida que las veamos y lo que no sepamos así quedará, mal Claro. que le pese. Claro, queda sin explicar. Claro, O sea, claro. de antemano estaba planteando que la ficción no tiene necesariamente explicación. Sí, en realidad por eso ahí ves que es un fabulista un poco especial, porque generalmente la fábula tiene una moral que la redondea o el cuento de hadas también tiene un cierre perfecto. Él siempre tiene esa fábula trunca, que es más siniestra, que es menos explicable, que quizás es menos satisfactoria para el que busca un relato que cierre por todos lados, es más como que te deja colgado, pero para mí justamente eso es lo que lo hace más interesante, ¿no? A mí me hizo acordar, ¿sabes a qué? Hay películas francesas que tienen ese realismo poético, así me hizo acordar Sí. tipo de Delicatessen, por Sí. ejemplo, películas que son medias surrealistas, o Amélie mismo, ¿no? Que son medias surrealistas, y que tienen más allá de que sea toda una fantasía, que lo más importante... Y que discurre por una beta un poco naif, ¿no? Porque algunos de estos cuentos vos empezás a leer La Niña de Altamar y quizás empezás pensando hasta que es un cuento para niños. Después empezás a ver esa beta oscura, esa beta mucho más complicada, si se quiere, que tienen, pero el entorno podría ser el de un cuento infantil. Sí, sí. En este caso la niña tiene que estar en esa calle que es de agua, en el pleno océano, en plena...
abriendo las ventanas, cerrando los negocios, todo para tratar de que ese pueblo, esa calle, se mantenga. Y ella está sola. Totalmente sola. Y cada vez que aparece un barco, bueno, hay una ola que la tapa para que los barcos no la vean. Cada vez que aparece un barco, claro, el pueblo se sumerge y ella queda, digamos, invisible. Ella está ahí sola en ese pueblo, que recién al final el cuento te revela quién es ella y por qué está ahí, pero sí, está como en un estado como en un limbo entre la realidad y la no realidad en ese pueblo vacío. Es muy triste el cuento también, es muy triste porque la niña está sola y bueno, en un momento quiere hasta pedir ayuda a los marineros, y al final me quedé pensando por el tema de la fábula. Ese es el único cuento que termina con una como admonición, diciéndole un aviso. Sí. Miren ustedes que lo que puede pasar, sí. Claro. Y hay una alerta a los marineros, que no vamos a decir cuál es, pero pero que revela y que desencadena. Sí, explica la presencia de esa niña y de ese pueblo en medio de las olas, digamos. En medio del océano. Sí. Sí, es interesante, la verdad. ¿Y cómo llegaste vos, Laura, a Superviel? Porque estamos hablando de un escritor que, si bien es mencionado, digamos, no es que no sea mencionado, es totalmente desconocido, ¿no? Sí, en realidad yo había leído estos cuentos que ahora traduje, los había leído hacía algún tiempo y me habían interesado, y siempre me dio pena que un buen escritor uruguayo, porque llamémosle por su nombre, más allá de que fuera una persona que escribiera en otra lengua, es un escritor uruguayo, que no o sea, siempre me pareció absurdo que no estuviera más accesible. Había traducciones, pero no son recientes. Y tampoco son fáciles de conseguir. Es alguien que murió en 1960. Murió en 1960. ¿Y vos te fijaste en las otras traducciones? Me fijé en alguna, en particular tuve acceso a una traducción de María Luisa Bombal, editada en Chile. Sé que hay otras también. Estuve pispeando algunas cosas que por supuesto son buenas y son tremendamente válidas. Yo no digo que lo que haya hecho yo sea mejor, pero sí me pareció que había un tema de accesibilidad que era necesario y que merecía Superviel una traducción nueva, digamos. Y bueno, y dialogamos mucho con Daniel, que es el prologuista, y familiar del escritor. Bueno, la familia de Superviel también se interesó muchísimo por el proyecto, y bueno, y concordamos en que realmente había una necesidad de hacerlo más accesible. Hoy en día es un gran olvidado y es una lástima que lo sea, ¿no? O sea, es un gran olvidado. Yo insisto que de los tres franco-uruguayos era el único que su familia, digamos, parte era uruguaya, que se crió aquí y hablaba, digamos, familiarmente. En cambio, Lautréamont y Laforgue, de última, eran franceses que estaban como trasplantados aquí, que se fueron. Él, en realidad, la historia de él es muy... Bueno, Daniel lo cuenta muy bien en la introducción. Él perdió a los dos padres siendo muy chiquito. Se lo habían llevado a Francia, los dos padres mueren y ahí vuelve para acá y es criado por unos tíos que lo crían como hijo propio. Nunca le dicen que él es un sobrino. Los padres mueren en un accidente envenenados en una fuente. Se envenenaron tomando agua. Yo no sé exactamente los pormenores, pero sé que antes de cumplir el año él ya no tenía padre ni madre. Y lo crían estos tíos que nunca le dicen que él en realidad no es un hijo sino un sobrino. Él se entera de grande. Y bueno, evidentemente es imposible en retrospectiva hacer psicología sobre lo que eso habrá significado para él, pero debe haber sido, importante. Pienso yo, una sacudida a la identidad, ¿no? Y él tiene, incluso uno de los libros se llama La Fuente Envenenada, creo, algo así, ese no lo conozco, es un ¿sabes? libro de poesía, sí. He leído poesías de él, pero bueno, compiladas en libros después de que él ya hubiera muerto, y no conozco ese que vos decís, pero habrá que ir a mirar. Sí, en general es un poeta, surrealista, y aparte de alguien muy vinculado con todos los escritores de la década del 40, 50, o sea, en realidad él era una especie de no sé, apoyaba mucho a Susana Soca, apoyaba mucho a Felisberto Hernández. Él se insertó mucho en ese círculo en el que también estaba Borges, todos los que estaban trabajando en Francia en ese momento. Susana Soca, que había fundado la revista La Licorne en París. Él estaba en ese entorno y de alguna forma, vaya a saber por qué, quizás por la barrera del idioma, no tuvo la difusión continuada que han tenido todos los demás, ¿no? Quedó como un poco en la nebulosa, que es un desperdicio. Sí. Aparentemente tuvo cierta legitimidad, como decía yo, en Francia, pero aquí realmente no. Un detalle, una vez en Sopa de Letras le dedicamos la semana hasta Superviel, y uno de los detalles que surgían era que
era alguien que se había propuesto, siendo uruguayo y hablando castellano, escribir toda su literatura en francés. Así como ocurrió con, yo que sé, con Beckett, que era irlandés y eligió el francés, o Conrad, que exactamente, o Nabokov, que en algún momento tuvo que elegir y tuvo que... Yo no sé si él realmente no sé si se lo habrá propuesto o habrá sido que era el idioma de su entorno y el que le salía más naturalmente. Lo que sí sé es que, por ejemplo, al haber visto de repente en alguna reseña de traducciones de su poesía o de sus cuentos al inglés, llamarlo escritor francés me dio bastante bronca, incluso mandé un par de mails ahí, digo, no es francés, es de lengua francesa. No, pero... este detalle, que él para seguir con esa, digamos, lealtad en lo literario a Francia o a lo francés, digamos, dice que las dedicatorias que le pedía a la gente las hacía en francés también, en el libro, ¿no? Para que todo el libro quedara en francés. Sin embargo, era hablando en castellano. De todas formas, lo que no se puede es sustraerse, ningún escritor trasplantarse y hacer como que no es uruguayo, digamos. La patria de un escritor es la infancia, ¿no? Sin duda, y en él se nota muchísimo eso. Yo creo que todos esas instancias de desvalimiento que hay en sus cuentos, que hay en La niña de alta mar y también en algunos de los otros cuentos, probablemente, o no, tampoco quiero hacer psicología barata, pero probablemente tengan sus raíces en esos, digamos, esas soledades que él debe haber vivido en su infancia, ¿no? O sea, era también, venía de una familia que tenía mucho dinero y que, bueno, había un famoso banco y todo. Sí, el Banco Superviel en Argentina todavía existe, pero tengo entendido que él era justamente, no sé si esto quizás en alguna otra oportunidad Daniel lo puede aclarar mejor, pero tengo entendido que él era como el que, no sé si alguna vez tuvo un trabajo estable o no, era como el excéntrico quizás de la familia, claro. Y no se encasilló fácilmente en ese contexto de banqueros y demás. Claro, digo, por eso es similar, digamos, un caso paralelo al de Susana Soca, ¿no? Hay gente que se dedica, bueno, a tratar de todos sus esfuerzos y su dinero a hacer vínculos en general con y con apoyo familiar, que los dos tuvieron la suerte de tenerlo, tanto Susana Soca no sé, porque en el caso de ella creo que la madre era una dama de sociedad por algo que nunca le perdonó. Porque aparte Susana Soca, digo, cuando se murió toda su biblioteca, todo desapareció y por algo desapareció, digamos, si la gente te apoya tanto... Sin embargo, ella era la hija de Francisco Soca, del médico, que era un hombre muy liberal y progresista, pero me parece que por el lado de la madre venía más limitada. En el caso de Superviel, por lo que tengo entendido, tuvo mucho apoyo familiar para dedicarse a su creatividad, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Daniel Superviel vive aquí, vive en Uruguay. Vive acá, es escritor, novelista, tiene varias novelas publicadas. Hay una, voy a pasar acá un chivo, tiene una que se llama Namibia, que es muy buena, muy buena. Y bueno, y la verdad que en este proyecto también los dos dijimos que nos involucraba en muchas cosas, ¿no? A los dos, como en mi caso también, como descendiente de franceses, o sea, no teniendo esa dualidad que tenía Superviel, porque bueno, evidentemente él era hijo directamente de franceses y vivió un poco a caballo entre los dos mundos. Pero yo creo que todos los que vivimos en Uruguay hoy en día tenemos un poco esa raigambre, sea que nuestros antepasados vinieran de España, de Italia, de Francia, de donde fuera. O sea, la identidad en estos países es una identidad compleja, ¿no? Compuesta de muchas cosas, de dónde vinieron nuestros bisabuelos, tatarabuelos, lo que sea. Y me parece que un error que se comete también hoy en día es querer acotar lo que es la cultura uruguaya a determinadas formas que se quieren, digamos, imponer en desmedro de otras. Entonces, ¿por qué, no sé, por decirlo de alguna manera, por qué el candombe sí y el escritor uruguayo de lengua francesa no? No, claro. O sea, me parece que pasa un poco, y en lo que a mí hace, me parece que la identidad francesa en el Uruguay fue importante y que esto también es una forma de... Y es parte de la riqueza uruguaya, ¿no? Sin duda. Es parte de la riqueza de este país también. Sin duda. Bueno, La niña de Altamar, yo Superviel, el prólogo viene de Daniel Superviel y la traducción de Laura Chalar. Este libro acaba de salir del horno, está editado por Irrupciones, está en todas las librerías por lo que me han dicho y nada, gracias por estar acá, Laura Chalar. Gracias a ustedes por invitarme. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Darle la bienvenida a
Esteban Schroeder. ¿Cómo le va Esteban Schroeder? ¿Cómo estás? Esteban Schroeder ya lo conocen todos, es un director de cine, un cineasta muy conocido que no hay que presentarlo, pero en este caso no vino como cineasta, no vino como director de cine, vino como productor ejecutivo, ¿no? Y le quiero dar la bienvenida a Juan Andrés Fontán. ¿Cómo andás, Juan Andrés? Sí, bueno. Los dos los llamamos, los vinculamos porque están los dos relacionados con el primer largometraje de animación de Walter Tournier. Cierto. Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe. Selkirk que va a ser estrenado este viernes. Este viernes se estrena aquí en Uruguay, pero se estrena también en Argentina, se estrena también en Chile, se estrena también en Perú. Y muy probablemente se estrene en algunos otros países más de América Latina, porque como fin de todo el proceso de producción, esta es una coproducción entre Uruguay, Argentina y Chile, pero los tres coproductores hemos suscrito a su vez un acuerdo regional para toda América Latina con Disney, Buenavista Internacional, la distribuidora de Disney. Y bueno, esto entonces genera esta posibilidad de estrenar esta película simultáneamente en 4 países en este momento, y que además estemos trabajando con un sentido homogéneo un poco la comunicación en estos canales globales que tan propios de nuestra vida moderna. Esteban, yo te preguntaba, porque realmente no sabía si era la primera vez que una película uruguaya tiene este lanzamiento. Obviamente Buenavista es una distribuidora que para ella aparentemente debería ser fácil lanzar internacionalmente, pero hacer un estreno internacional de una película uruguaya, o sea, en el mismo día en distintos lados, eso parecía, no sé, de Matrix. Sí. No, es increíble, y además te digo, tanto Walter, que fíjate vivió mucho tiempo en Perú, yo que viví mucho tiempo en Chile y también un poco en Argentina, entonces y el mundo también, como sabemos que el mundo se nos ha hecho más pequeño, entonces estoy recibiendo mail permanentemente de la presencia de la campaña de comunicación de Selkirk en Perú, en Chile, en Argentina, en fin, es insólito. Creo que es un logro, la verdad te confieso, este es un proyecto que llevamos mucho tiempo empeñado. Desde el 2001, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, el 2001. Efectivamente, es en enero del 2001 que Walter y yo hicimos un acuerdo por decir, empecemos a emprender el camino, un largo camino que será, Walter, tu primera obra de largometraje. Sí, eso ocurrió en enero, yo me iba a Chile para hacer Matar a Todos, en fin, parecía que Matar a Todos incluso iba a ser más fácil y más rápido, pero bueno, ese sí es el acto original. Después se desarrolló una coproducción entre Uruguay, Argentina y Chile. Pero la vocación desde el origen era la universalidad, digamos, la vocación a partir de la certeza de que este es el atributo quizá fundamental, yo creo, del arte de Walter y de todo su equipo. Entonces era pensar en un proyecto, en una obra que tuviera, que pudiera soñar con llegar a todas las audiencias del mundo, digamos, no sé por decirlo así, ¿no? El género de la animación y un acuerdo de distribución con una mayor, como se llama, que maneja efectivamente, como tú decís, estos, no sé llamarlo, hilos, redes, esquemas de trabajo, pero hoy estamos ante un hecho inédito. Una película uruguaya se estrena en 4 países simultáneamente, en 4 países latinoamericanos simultáneamente. Y esto es aún más importante todavía, porque es construcción de audiencia, ¿no? Es decir, estamos muy felices porque hay un marco muy promisorio. ¿Sí? Se trata también, digamos, de alguna forma de ingresar, no sé si ingresar, pero para el cine uruguayo en lo que es la industria del entretenimiento, digamos, ¿no? En el sentido de pensar las cosas quizás más industrialmente, supongo yo, ¿no? Digo, viéndolo de afuera, porque primer largometraje animado de Walter Tournier. No sé si es el primero en Uruguay, el largometraje animado, pero yo pensaba, haciendo un paralelismo, ¿no? Que cuando Disney quiso hacer el largometraje de Blancanieves, y todo el mundo dijo, es una locura, pero eso ayuda, esos esfuerzos ayudan a desarrollar la industria. Sí, fíjate que este año se estrena otro largometraje de animación uruguaya, Nina, será en el segundo semestre. Es para celebrar, ¿no? Yo recuerdo una anécdota mía. Yo estuve una vez en Lima cuando estábamos juntos con Juan Pablo Vela y Pablo Estol, ellos tenían 25 años, yo tenía el viñedo, y había unos viejos críticos de cine latinoamericano y decían, qué sorpresa, Uruguay nunca tenía una película y hoy tiene 2.
Y bueno, hoy hay 2 largometrajes de animación que se están por estrenar, ¿no? El nuestro, esta misma semana, y Anina, este mismo año. Y sabemos, yo lo sé, Juan Andrés también, hay una cantidad de otros proyectos que están en estado de crecimiento, de maduración, que tienen un potencial enorme. Sin duda que acá hay una cosa que viene pujando de hace mucho tiempo, que es el desarrollo de toda esta expresión, la expresión cinematográfica como concepto central, pero bueno, que va tomando formas concretas, como por ejemplo, sin duda, es el campo ilimitado, diría yo, que tiene la animación desde Uruguay. No sé, Juan Andrés, creo que vos podés aportar sobre esto mucho más, estoy seguro. Juan Andrés Fontán es el asistente de dirección de Walter Tuniés, el director de animación, ¿no?, de esta película, Selkirk. ¿Cómo fue que surgió? Porque yo lo que había leído es que un poco había surgido a través de Esteban y con un chileno, habían dicho, ¿por qué no hacer algo de Selkirk? Sí. Que es este hombre en el que se basó Daniel Defoe para hacer Robinson Crusoe. Sí. Bueno, parte un poco de la historia, fue un guión, como un cuento que quisieron adaptar, un poco de la cabeza de Walter, y creo que estuvo Mario, y hubo Sí, de esta decisión inicial surgió la idea de emprender un tratamiento sobre este personaje de la vida real que se llamó Alexander Selkirk, que fue quien inspiró a Defoe para escribir Robinson Crusoe. De alguna manera nosotros hicimos lo mismo que Daniel Defoe, nos inspiramos, nosotros investigamos todo lo que pudimos sobre Alexander Selkirk, que fue en la vida real quien vivió esta circunstancia de haber sido abandonado solo en una isla del Pacífico Sur, y vivió confortablemente hasta que fue rescatado unos años más tarde por otro barco pirata que llegó producto de las corrientes marítimas de aquella época, que generaban, digamos, cierta ruta, digamos, que se podía tornar frecuente o periódica, no sé. Entonces por allí nosotros finalmente, un tiempo después, decidimos no solo la investigación sino la escritura del propio guión. Creo que Juan Andrés ya se integra al proyecto una vez que empieza plenamente la producción, ¿no? Efectivamente. A darle forma a ese guión, a ver cómo lo atacábamos, cuál iba a ser la mejor forma de contarlo, qué técnica íbamos a usar, porque dentro de la animación hay muchos recursos, muchos estilos. Pero Walter Tuniés, digamos, como que es más conocido por el stop motion, ¿o no? Sí, sí. ¿No? Que esa técnica de hacer con plasticina de a poquito, ir fotografiando, que es algo que requiere mucha paciencia. Exacto. El stop motion es de las técnicas de animación tradicionales que existen, como otras, pero es eso, en realidad es la ilusión de movimiento por fotos fijas. Por ahí un poco el nombre. Y los tatitos estaban hechos así, digo, que en su momento tuvieron mucho éxito, digamos, ¿no? Exacto. Y todo el mundo lo asocia con la plasticina, pero hay una cantidad de materiales que se usan. Hay 1000 variables. Sí. Eso es casi la parte artesanal, ¿no? O sea, de buscar material para poder, por ejemplo, una cosa que leí, digo, en la gacetilla, que no sabía, es que para stop motion generalmente se buscan figuras con esqueleto, digamos, que tuvieron para hacer más creíbles los movimientos. O sea que sí, igual la función del esqueleto es para que los personajes puedan mantenerse en su lugar para tomar la foto, pero a la vez tienen que tener la propiedad de moverlo por el animador, para ir haciendo los distintos fotogramas. Entonces por eso el esqueleto, que nadie se imagina que atrás de esos muñecos hay un esqueleto, hay un trabajo de Lo primero que se hizo fue el esqueleto, y cada persona tiene su propio esqueleto, en función de un diseño previo. Impresionante. Y yo les decía que en Montevideo Comics, en esta convención que se hace anualmente, estaba ahí en la entrada, en el hall, estaba toda la parte de Selkirk, y una de las cosas que se veía era la taberna hecha al más mínimo detalle, obviamente al tamaño de los personajes. ¿Cómo hacen una taberna? Se hace todo eso y a la vez se trabaja con fondos digitalizados en Chile. ¿Cómo se desvincula una cosa que es real, material, con fondos digitalizados? Bueno, eso al día de hoy, dentro de la técnica de animación, se usan varios recursos, y uno de ellos es el que se usa en el cine, el famoso croma o fondo azul, que uno puede elaborar algo real y detrás poner algo azul, y eso después se sustituye por algo que se agrega por digitalmente, digitalmente. Puede ser una pintura, puede ser una maqueta continuada. El planeta Marte, cualquier cosa. Exacto.
Y bueno, un poco el diagrama del proyecto fue atacarlo de esa manera, de usar los recursos para generar como la primera dimensión, digamos, y luego los fondos se harían en digital. Eso también tiene algo que ver con algo más industrial, ¿no? Porque hacer algo aquí, ¿no? La primera dimensión, digamos, la primera línea, todo lo que se mueve, y después seguir trabajando eso mismo en Chile. Sí, era una sucesión de eslabones que todos cumplíamos. Lo cual es difícil coordinar todo eso, ¿no? No, tremendo. Y que se entiendan aparte, ¿no? Porque digo, porque no todo el mundo está en la misma onda. Y ¿no? que haya voluntad de superar los problemas, que hubieron a montones, pero bueno, se fueron superando, porque efectivamente es bastante innovativo. No sé, digo, no es que seamos los únicos, pero digo, la integración de estas dos técnicas no está muy establecido, ¿no? Y finalmente sacamos la cuenta y creo que son alrededor de 119.000 fotogramas que tiene la película. No sé si la cifra es exacta, pero entonces, cada uno de esos fotogramas fue un archivo y no sabés la cantidad de información que tenía cada uno de esos archivos, pero era inevitable para dialogar y seguramente hubieron muchos más. Estos son los que efectivamente quedaron, entiendo yo. Bueno, pero la coproducción supone eso como principio, es decir, el separar la totalidad del proceso en partes y que cada productor o cada país haga una parte. Entonces, sin duda que acá se hizo la parte más importante, el stop motion, el muñeco articular, el personaje y todo su entorno. Y desde Chile, bueno, se idearon y aplicaron estos fondos. Y de Argentina hubo mucho apoyo al principio porque fue la grabación de las voces, el histórico. Eso me llamó el doblaje de las voces. Las voces las pusieron en Argentina. Sí, y se hizo previamente. Quizás eso sea bueno explicarlo. Una película de animación se hace distinto, se dibuja enteramente. Claro. Una vez que está el dibujo consolidado, quiere decir que ya el guión está muy consolidado, ahí se graban las voces. Después el animador trabaja sobre las voces. Por supuesto que Juan Andrés explica esto mejor que yo, pero es muy fascinante porque es distinto esto. No, es al revés que el cine normal. Claro, uno tiene que tener los diálogos primero, porque el diálogo te pauta cuánto tiempo demora en decirse esa palabra. Entonces ahí, en base a un programa, uno sabe cuántas fotos dura la A, cuántas fotos dura una M, una P, y así el animador puede animar el sincronismo labial exacto. Después que está y aparte te da la pauta también de las otras cosas que se pueden estar moviendo también, ¿no? En ese tiempo, ¿no? No es solamente la voz o el movimiento, ¿no? Exacto. Y obviamente luego de terminar la película todo se pone el diálogo doblado nuevamente por el actor para darle más énfasis. Pero ya actuado y con el actor viendo, digamos, se ajusta o se que es un ajuste nomás, el grueso quedó absolutamente así, no fue un ajuste, claro, porque después hay un montaje, etcétera, pero la grabación original, no sé, ahora primero se graban los diálogos. Sorprende porque digo, una película que entonces comienza con ese storyboard, con esa todo ese guión bien dibujado, después se le agregan las voces de los actores en Argentina, en Uruguay está años haciendo, ¿no? Y después se va a Chile para crear los fondos digitalizados. Y después alguien en algún momento tiene que ver si eso tiene una unidad, si tiene una coherencia, ¿no? Después de la pausa continuamos aquí con Esteban Schroeder y Juan Andrés Fontán hablando de Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos escuchando la canción de Selkirk de El verdadero Robinson Crusoe, esta película que se va a estrenar a nivel internacional este viernes. Tiene que ver con la letra de Enrique Cortés, Leonardo Croatto y Lala Severi, y bueno, es un arreglo de cors y dirección de música de Edu Pitufo Lombardo. Bueno, entre otros está ahí Ney Peraza y está, creo que está, bueno, Pinocho Rutín está de voz y no, acá no lo veo, pero no estaba el Fatoroso. No. Él también está en las teclas, él está en la banda, él colaboró con Carlos Villavicencio, que es el creador de la banda original, de la música original de la película, y Hugo grabó con él en Buenos Aires. Esto que estábamos escuchando es la canción Para ser un pirata, que es una de las canciones de la música de la película.
Y está bien, ¿no? Una onda murga, pero para los piratas, ¿no? O sea, que son medio ruegos. Sí, bueno, yo creo que es una linda sorpresa. Yo prefiero no decir nada porque esta canción está ubicada en un lugar muy particular, y entonces me parece que es una linda sorpresa para el espectador esperar esta canción para ser un pirata. Esto va a ser estrenado el viernes, ¿en qué cines? Uy, en muchos cines. No lo sé, en 8 cines, 10 cines son, que está la distribuidora de Buenavista Internacional en Uruguay, es la que ha programado eso. Digo, nada, hay una programación, también hay una iniciativa en curso con la gente de Efecto Cine para hacer a las 2 o 3 semanas, digamos, no sé, supongo que será sobre fines de febrero, todo un circuito por el interior en localidades que no tienen salas de cine. Entonces, sí, Efecto Cine es la camioneta esa que va, que pone una gran, infla una gran pantalla y ahí exhibe generalmente cine uruguayo y en el interior. Me decías también que va a haber una muestra, porque lo que yo vi ahí en Montevideo Comics es digamos, la taberna, ¿no? La taberna, ¿no? Tuviste una cosa, una pequeña muestra. Esto forma parte de un aspecto central del acuerdo con Antel. Antel es nuestro auspiciante principal, pero hay algunos aspectos que me parece que vale la pena compartir y son bien relevantes de nuestro acuerdo con Antel. Hay obviamente un componente que es el auspicio. Antel ha auspiciado muchas otras películas. En este caso también hay una adquisición de licencias exclusivas para Antel. Antel va a desarrollar contenidos propios con Selkir para, su comunicación con sus usuarios, que somos nosotros, los uruguayos. Y por otro lado hay otro aspecto fundamental del acuerdo con Antel, que es la realización de acciones sociales relevantes. Entre ellas está esta que nos parece muy importante. El 16 de febrero se inaugura una exposición permanente de escenografías y muñecos en la Torre de las Comunicaciones. Haremos allí durante todo el primer semestre, de 9 a 17 horas, y en un trabajo coordinado con Antel, apoyado con la Fundación Benedetti, con la Intendencia de Montevideo, hay ya previsto una acción para hacer un circuito permanente de visitas de escuelas del área metropolitana a esta exposición. La exposición, Juan Andrés también lo podrá decir mucho más que nosotros, ha sido concebida para que tenga un concepto como, no solo una colección de escenografías, también pretende aportar una cierta recorrida a lo que fue el mundo de los piratas, la propia vida de Alexander Selkir. Sí, entender un poco cómo es el proceso de la animación también. Sí, yo creo que es lo que debe también enganchar mucho a los gurises, ¿no? Sí, eso, ¿no? O sea, estar dentro de un set de filmación le gusta a todo el mundo, pero estar adentro de donde están los dibujos animados es impresionante. Creo que se disfruta igual que la película, el estar en contacto con las personas. Esto después para la gente también, los amigos que nos están escuchando del interior, digamos, porque aquí nos escuchan en Bella Unión, en Salto, en Colonia, en Florida, en Maldonado. Esto después también va a ir en una segunda etapa. Todo nuestro empeño va a ir al interior. Por supuesto que sí. La idea es organizar para el segundo semestre del 2012 y primer semestre del 2013, y ojalá que lleguemos a todas las capitales del interior. También hay ideas que se están elaborando junto con Efecto Cine, que mientras la muestra está de pronto en una capital del interior, en el departamento durante esa semana se está exhibiendo la película por allí, para que también se pueda hacer en la capital el contacto con la escenografía, y también acciones asociadas de pronto de charlas que el equipo está dispuesto a dar, de transferir, de contar, sobre todo de animar en torno a que la animación es posible, ¿no? Digamos, creemos que ahí hay un mensaje lindo a compartir, y sí, nuestra idea es ir a todo el país, y desde una vez que esté instalada la exposición ya está prevista la invitación a los intendentes y a los integrantes de los cuerpos del ámbito de la cultura de cada una de las intendencias para coordinar con ellos estas acciones. Esperemos que también que eso tenga una buena recorrida por el interior. Juan Andrés Fontán, ¿cómo es la experiencia de animar, digamos, durante tantos años una historia? ¿Cómo se hace para entusiasmarse, no perder el entusiasmo, ¿no? Y por otro lado, conservar, digamos, la misma espontaneidad, ¿no? Como es difícil. En un proceso que es muy trabajoso. Sí. De rodaje de la película fueron 16 meses. Fíjate que son un total más o menos de 1200 escenas. O sea, ustedes lo preparan antes, durante mucho tiempo preparan todos los muñequitos, y después cuando se larga a rodar, exacto, se va preparando escena por escena. Y incluso a veces se va largando una primera etapa mientras se termina otra, o sea,
Hay un esquema de producción. Claro, para ahí, aprovechar los tiempos. Y se usan los exteriores, todas esas cosas, ¿no? No, lo mismo. No. Exteriores no. O los interiores, digamos, los decorados, eso. Sí, se van reutilizando. Se van reutilizando, claro. Y por ejemplo... Esa mesa la conocí. No, incluso y de los propios personajes se hacen varias copias del protagonista, y como 6 muñecos para poder filmar en varios sets a la vez. Y hay que coordinar que todos los animadores digamos expresen al protagonista de la misma manera, o eso es una tarea difícil. Una pregunta, digamos, ¿los animadores van por escenas o van por personajes? ¿Hay algunos que siguen a determinado personaje secundario o no es así? Lo ideal en un proyecto de este tipo es que un animador agarre un personaje, pero eso nunca se da. Y por lo general se comparte, hay varios animadores que se encargan de X personaje, pero naturalmente es como que el equipo va teniendo facilidad con unos y otros con otros. Entonces ahí se van como distribuyendo las tareas. Y ahí van hasta los entusiasmos, ¿no? Claro, ¿no? Por lo general a un animador le gusta más uno, al otro el otro, entonces... Y una pregunta, digamos, lo que es la expresión de las caras, que debe ser lo más... digamos, lo más, no sé si lo más complejo, pero es lo más lo más crítico, ¿no? Lo más crítico, ¿no? Donde si hay 2 animadores que hacen la cara distinta, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, ahí está un poco la tarea del director de animación, es pautar los rangos o en que, hasta dónde va una cara, hasta dónde no, y unificar un criterio. Claro, de expresiones, por ejemplo, esa expresión no la puede hacer ¿no? Exacto, o si un personaje es aburrido, no puede tener una cara de alegría en un momento, o sea, hay que estar bien alineado a la descripción de cada personaje. Y a lo que tiene que cumplir en la película. Y eso se tiene que después cumplir, obviamente, en las voces. Obviamente eso ya ustedes parten digo, ya la voz también te da una serie de características del personaje, no solo el guión, ¿no? O sea, ¿no? Ya te inspira. Y eso se tiene que cumplir, digamos, la idea es que haya coherencia al final, digamos. Tiene que haber una mirada que lo unifique todo. Todo arranca de una planificación inicial. Impresionante. Pero a lo largo de muchos años, donde el director de animación capaz que cambia. Es verdad, ¿no? Pues, es verdad. Es un trabajo de artesano. Pero yo creo que, creo que vos estás haciendo énfasis en un aspecto esencial, que es la previsualización. Efectivamente, ¿no? Walter tuvo que, ¿entendés? O sea, yo además recuerdo el momento y el proceso, lo que fue parir esto, y era de Walter, tuvo que parir una previsualización de la película, pero una vez que él fue, que iba con esos dibujantes, que fueron varias semanas, y la iba dibujando, por más que iban quedando unos garabatos, porque no eran unos garabatos, pero era una bajada a tierra, ¿entendés? Y eso se fue cambiando, ajustando, y después llegó a una cosa que se llamó un animatic, ¿no? Que es ya cuando empezaban algunas voces, al principio. Y sí, pero esa previsualización es lo que me parece interesante de compartir. Claro, la gente no sepa. Yo creo que es la tarea fundamental de un director, ¿no? Es decir, lograr definir previamente el proyecto de su obra. Ese es el desafío más. Sí, verlo antes. Entonces ya me das pie para la última pregunta. Esteban Schroeder, que es un director de cine, El Viñedo, Matar a todos, digamos, son las más conocidas, pero ¿cómo fue la experiencia esta de ser productor ejecutivo, donde precisamente no sos el director, sino que te encargas de otra tarea? Digamos, hay muchos directores que se han dedicado a ser productor ejecutivo para zafar del rodaje, ¿no? De lo que es el desgaste brutal del rodaje, ¿no? Pero para, de alguna forma, llevar, digamos, la obra a otro nivel, desde otro nivel. Bueno, sí, claro. Es una respuesta que es compleja, mira, pero yo tengo una idea al respecto. Yo creo, y esto es una idea que es obviamente muy debatible y controvertible, yo creo que se puede ser autor cinematográfico, tanto de la condición de guionista, de director de cine y de productor. Me parece, ¿no? Es decir, para mí el autor es aquel que se hace cargo, que se hace responsable de cualquier implicancia que su obra pueda generar, y me parece que eso se da o desde el guión, o de la producción, o